Pues vamos a empezar ya este segmento de Coahuila, tú decides, y le agradecemos mucho a Carlos Arredondo Cibaja, periodista, que ya esté con nosotros. Carlitos, ¿cómo te hemos extrañado? Qué bueno que te tenemos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo estás, Arturo, auditorio? Encantado, como siempre. Gracias. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Y saludamos también a Carlos Castañón Cuadros, coordinador de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Torreón. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcela, Arturo y a tocayo Carlos. Bueno, entre Carlos nos vemos. Entre Carlos nos vemos la mañana de hoy, así es. Bueno, pues vamos a empezar poniendo un poco en la mesa los antecedentes, tal vez una relatoría de qué ha sido lo que ha ocurrido en estas semanas de campaña, pero desde antes, ¿no? Creo que es muy importante desde la elección del candidato, porque creo que mucho de lo que estamos viviendo ahora se vincula con la elección del candidato, por lo menos desde la alianza UDC Partido Verde y desde el Partido del Trabajo. Carlos, ¿nos pudieras hacer una recapitulación de lo vivido hasta el día de hoy? ¿Cuál de los dos, Carlos? Carlos Arredondo. Tienes razón, Carlitos. Uh-huh. Bueno, pues mira, creo que hemos vivido una campaña que prometía mucho cuando todavía no comenzaba, que prometía mucho, que se iba a poner sabrosa, que se iba a poner buena, que iba a ser interesante, que iba a motivar a los electores, que iba a despertar pasiones, que eventualmente iba a polarizar a la sociedad coahuilense en el buen sentido de la palabra o en el sentido que yo consideraría deseable. Y eso es algo que al final no ocurrió. Vivimos un proceso electoral que tuvo momentos de turbulencia, que pasó por momentos estrepitosos, el anuncio de la candidatura de Morena, que finalmente implicó que Ricardo Mejía rompiera con ese partido, que luego se fuera al PT y fuera registrado por los coqueteos de Unidad Democrática de Coahuila y el partido Movimiento Ciudadano, que al final no fructificaron, a pesar de que habían anunciado que estaban trabajando en una alianza, y luego su coalición con el Partido Verde, y luego de campañas más o menos ruidosas, que despertaban alguna expectativa porque tenían la irrupción de una figura que al final terminó colándose al proceso, que es Ricardo Mejía Verdeja, pero pues que no lograron realmente entusiasmar al electorado. Acá en Vanguardia nosotros hemos tenido la publicación de una serie de encuestas elaboradas por la encuestadora de las Heras Demotecnia, y su director general, Rodrigo Galván, lo que nos ha dicho insistentemente es que yo no termino de estar convencido con el argumento, pero él es muy persuasivo y es muy bueno argumentándolo, y por eso vale la pena repetirlo. Él dice que las elecciones se deciden con base en una variable central, que es la percepción de triunfo, y que la percepción de triunfo siempre estuvo del lado de Manolo Mejía, y por ello recorrió toda la ruta, de principio a fin, liderando todas las encuestas y punteando en la competencia. Sí, de Manolo Jiménez, evidentemente. Bien, esta es la recapitulación que tú haces. Carlitos Castañón, ¿cómo estás? Bueno, platícanos entonces, ahora, ¿cuál es tu visión de lo que ha venido ocurriendo hasta esta mañana? Mira, coincido con mi tocayo Carlos Arredondo. Había una expectativa muy alta por allá de diciembre de que iba a ser un proceso pues sumamente competido, que podía arrebatarle al PRI la gubernatura, y esto sería un hecho histórico. Pero finalmente, digamos, esa expectativa se fue desinflando, primero con el nombramiento de la candidatura de Morena, que decepcionó a todas luces en el caso de Armando Guadiana, porque se esperaba, dada la construcción que había venido haciendo desde la revocación de mandato de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad Pública, se esperaba que fuera él. Y la gente se lo pedía, lo veían a él como una figura alterna. Finalmente, de poncharse, digamos, esa expectativa, ya no se repuso Morena el resto de los siguientes meses. Y creo que en lo personal resultó bastante aburrido el proceso, porque no hubo realmente un acercamiento que fuera competencia
política entre la Alianza y Morena. Es decir, nunca estuvieron cerca de competir. Se abrían mucho las encuestas en algunos momentos, más que otros, pero eso es decepcionante porque pues a veces uno quisiera ver una campaña muy aguerrida, si quieres hasta guerra sucia, y ni eso hubo realmente. Es decir, no nos ofrecieron a los electores pues datos nuevos, algún escándalo relevante, nada. Sencillamente fue pues casi, no quiero decir que un día de campo, pero sí como es muy aburrido cuando ya sabes quién va a ganar, a propósito de la variable de percepción de triunfo, que es con la que realmente se han estado proyectando las encuestas en los últimos años, sobre todo a partir del arribo del fenómeno político que es Morena. Ahora, hay una situación que me parece que sí es inédita y que es histórica, ¿no? Esta alianza impensable de PRI, PAN, PRD, creo que sí marca el proceso electoral, Carlos Arredondo. Pues sí, es inédita en Coahuila, no lo es para otras latitudes del país. Es inédita en Coahuila y muy llamativa porque la forma de la disputa, de la pugna entre PAN y PRI en Coahuila, pues había sido muy ríspida a lo largo de la historia. Nada menos hace 6 años estábamos envueltos en un conflicto postelectoral porque los panistas reclamaban haber ganado la elección de gobernador y desarrollaron un movimiento en el que fueron apoyados por el resto de las fuerzas opositoras para tratar de primero impugnar la elección y revertir el resultado y después para anularla, y estuvieron muy cerca de eso. El tamaño de la disputa, la rispidez de la confrontación entre PRI y PAN en Coahuila de hace 6 años, le da un toque distinto en Coahuila a esta coalición, porque hoy, entre las cosas, por ejemplo, que yo podría decir que a mí me llamaron la atención, es que jamás había visto tan contentos a los panistas con un candidato que no es suyo. Claro. Incluso más contentos que si hubiera sido suyo, ¿no? Luego veíamos más discordia, ¿no? Yo escuché comentarios como que Manolo Jiménez parecía más panista que priista, dicho por los propios panistas. Sí, pero por ejemplo, comparando con lo que ocurrió en 2017 con Guillermo Anaya, que no despertó la simpatía que ha despertado Manolo Jiménez ahora, ¿no? Bueno, también hay que comentar que el PAN realmente el poco prestigio que tenía prácticamente lo echó a la borda al aliarse con el PRI, sobre todo por las condiciones locales de la historia PAN-PRI y de una elección muy cuestionada donde gana por 3 puntos al final y se cae en la noche el sistema, ¿verdad? Con Gabriela de León, por cierto, ¿no? Ahora muy airada y muy enojada porque pues como que ya no es ella la protagonista del proceso. Entonces, en ese sentido, el gran perdedor de esta elección, me voy a adelantar un poco, es el Partido Acción Nacional, es uno de los perdedores. ¿Por qué? Porque en este momento prácticamente Ricardo Mejía, a pesar de ser descobijado por el PT en la Ciudad de México, a pesar de eso, va a mandar al 4º lugar al Partido Acción Nacional. Es decir, de esta ya no se va a levantar y lo que vamos a ver es un Partido Acción Nacional estilo PRD, es decir, entró en un proceso de perredización y ya no se va a levantar de esto porque además haber comprado este desprestigio, haberse deslegitimado como una oposición que había sido más o menos onerosa, que había tenido cierto decoro, con figuras históricas relevantes, pues bueno, prácticamente todo eso lo perdió. Bien, vamos a la pausa comercial y vamos a regresar. Estamos en este segmento que hemos abierto de manera especial la mañana de hoy en la cobertura Coahuila Tú Decides. Tenemos la presencia de Carlos Arredondo Cibaja, de Carlos Castañón Cuadros, en el análisis de lo ocurrido en el proceso electoral a unas cuantas horas de que culmine la campaña como tal, llegue luego el momento de la veda y nos acerquemos al próximo domingo, 4 de junio, que es la cita con la elección, con la democracia, dicen otros. Bueno, vamos a la pausa. Contextos.
Carlos. Sí, lo dejaron correr ese asunto y reaccionan tarde a propósito. No hay otra explicación porque se veía clarísimo desde el principio el hecho de la ruptura entre los partidos que iban a abanderar en torno a Morena o 4T. Y por otro lado, pues el daño ya está hecho, porque si bien dan el manotazo en la mesa a último minuto, pues ya el daño es irreparable. Es decir, ahí están claramente ya los números segregados de la preferencia que trae Morena, muy por abajo de la alianza, la preferencia que fue creciente del PT con Ricardo Mejía. Entonces, finalmente, pues ese es el resultado de no ponerse de acuerdo, de no estar organizados, y creo que quizás ese es el talón de Aquiles de Morena en Coahuila, porque a nivel nacional es lo contrario. Sí. Carlos Arredondo, ¿premeditado lo de Morena o una pifia monumental, inconsciente e involuntaria? Mira, yo soy enemigo de las teorías de la conspiración, no me gustan de entrada, prefiero postergarlas todo lo que puedo, si es posible desecharlas, pero hay circunstancias que no te dejan otra opción. Son demasiadas coincidencias para ser accidentes. No puedes tú creer, no hay lógica en toda la historia cuando la lees de principio a fin, porque venir a ofrecerle a los que son tus aliados a nivel nacional un gobierno tripartita o un gobierno de coalición al cuarto para las 12, suena hasta estúpido cuando tuviste meses y meses para negociar esa posibilidad, para ofrecer este tipo de cosas que hubieran hecho atractivo para el Partido Verde y para el PP firmar un convenio de coalición en Coahuila, como sí lo hicieron en el Estado de México. Entonces, pues a mí me resulta muy difícil creer que esto fue una cosa de esquizofrenia de Alberto Anaya, que en el Estado de México creyó que sí, que tenía que ir con Morena, pero en Coahuila creyó que no, porque con el que negocian es con el mismo, con el que negocian es con el mismo, ¿sí? Es con Alberto Anaya y es con los dirigentes del Verde. Entonces, pues a mí, digamos que me cuesta mucho trabajo creer que no fue premeditado, que no hubo acuerdos bajo la mesa y que en esos acuerdos está, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional, que jugó sus cartas de forma espléndida. Y ya que tocas el tema del Partido Revolucionario Institucional, que es el que lleva el candidato de la coalición de PRI-PAN-PRD, también llama mucho la atención su permanencia, como en la mayoría de las encuestas, como primera opción, sin hacer una campaña, ya no digo interesante, sino siquiera que motive algo, ¿no? O sea, no hay una campaña, en el caso del PRI, PAN, PRD, emotiva, que mueva. Es como, ahí va un librito, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Pero ¿no? ¿para qué arriesgarse? No, yo digo... ¿Para qué hacer una campaña de otra naturaleza? Si hoy más que nunca la política es de emociones, pues hubo ausencia de emociones ahí, ¿no? Pero me parece que aquí lo que hay que ver es que esto ya da para un caso de estudio, y me parece que muchos que se dedican a la mercadotecnia política y que se dedican a la asesoría de partidos y candidatos tendrían que empezar a tomar clases en algún seminario que va a abrir en algún momento Rubén Moreira, porque este va a ser el cuarto sexenio que liga un mismo grupo político en Coahuila, un mismo grupo político que en los 2 sexenios previos por lo menos ha presumido de una cosa: las elecciones se ganan un año antes, y el año de la elección es simplemente trámite. Pues lo volvieron a hacer, Claro. Volvieron a colocar todas las piezas exactamente en el lugar que se requería para que ellos pudieran ganar sin despeinar. Y eso me parece, más allá de las calificaciones morales o éticas que uno le pueda dar a eso, es sin duda un caso de estudio a nivel de mercadotecnia política y de estrategia electoral. Con todo esto que se ha visto, la pregunta para ambos, Carlos, con todo esto que se ha visto y lo que pasó de última hora con el Verde, con el PT,
¿cambia la perspectiva de participación ciudadana o no se altera tanto? No, el daño ya está hecho, la inercia ya se llegó prácticamente en unos días, son las elecciones, realmente no se puede cambiar de último minuto esto, pero a mí me parece interesante también ver cómo luego hay digamos, un contexto más amplio, y me refiero a que del precipicio que representó el candidato de Morena para Coahuila, pues le sacaron provecho y lo utilizaron de ejemplo para el 2024. Es decir, a ver, tenemos que ir unidos, tenemos que ir en orden, tenemos que sacar un candidato en común, y prácticamente ayer refrendan ese compromiso al 2024. Es decir, utilizan a Coahuila, que les es inservible, para mandar una clara señal a las corcholatas y a los partidos que van en torno a Morena. Entonces, pues ese yo creo que ha sido el mayor servicio de las elecciones de Coahuila al contexto nacional del año que entra. Oye, Carlos, es que desde un inicio yo te escuché decir que no era tan cierto que las elecciones de este año fueran una antesala del 24, o que fueran útiles, o que fueran un laboratorio del 24. ¿Por qué no? ¿Por qué son intrascendentes de cara a la elección presidencial? Creo que, a ver, Coahuila pues tiene 2 millones de electores contra 12 millones que del Estado de México. Coahuila no cambia la Cámara de Diputados, el Estado de México sí. El presupuesto del Estado de México es brutal, es el grupo Atlacomulco, y el PRI sin dinero no funciona. Pero en el caso de Coahuila, pues va a quedar como una reliquia el PRI, es decir, como un ejemplo que va a llegar a 100 años y va a quedar como una isla en un contexto donde prácticamente el 80-20 está dominado por Morena. Entonces, bueno, más bien es un concepto como chilangocéntrico de decir de que las elecciones son laboratorio para el año que entra. No, pero sí sacan una lección. Es decir, a ver, si se hace un desorden, si van desunidos, si los candidatos empiezan a traicionarse y se van con otros partidos, pues ahí está el ejemplo de Coahuila. Y el presidente me da la impresión hasta que lo deja correr. Es decir, como un ejemplo, lo exhibe y lo toma. Ahora, si hay alguien que sabe, que se la sabe de todas en este país de política, es Andrés Manuel López Obrador. Claro, pero ahí fíjese que yo quiero rescatar algo que estaba haciendo el tocayo Carlos, porque creo que sí vale mucho la pena poner el énfasis en el hecho de cómo lo ocurrido en estos últimos días con el Verde y con el PT demuestra el desprecio de las dirigencias nacionales de estos partidos hacia Coahuila, hacia sus electores, hacia su población y hacia la propia elección. Porque si algo nos faltaba para tener claro que no les importa Coahuila y que Coahuila es una pieza de cambio para ellos en su esquema mental, pues con la lectura del comunicado de ayer de el miembro de la dirigencia del PT, que dijo que se decidían irse con el candidato a gobernador de Morena en Oaxaca. Sí. O sea, ni siquiera para tener el... Bueno, un error lo comete cualquiera, la verdad, Carlos, no seas tan drástico. Pero no es un error de dedos, sino de muchos dedos. El inconsciente lo traicionó. A ver, a ambos, sí. Ayer se publicó lo siguiente y quiero su opinión. 64% de los votantes en Coahuila no han influido en su voto en las campañas. 26% han afianzado su voto. 8% han cambiado su voto y 2% no sabe. Y los principales problemas que actualmente tiene Coahuila, según esta medición, es la inseguridad. Lo que le preocupa a la gente es la inseguridad, que es el 40%. La corrupción es el 12%, y ahí lo quiero hacer un puente con el tema de la megadeuda. Desempleo y salarios el 12%, falta de agua el 9% y economía el 5%. Entonces, ¿para qué sirvieron las campañas si no influyen? Nada más es un mero trámite. No, a ver, perdón, me adelanto, tocayo, trato de ser lo más breve. La Alianza por la Seguridad, así se llamó, así se llama esta alianza, posicionó desde el principio ese tema, es decir, a nosotros nos interesa conservar la seguridad, lo posicionaron muy bien, jugaron muy bien con la emoción negativa que es el miedo, es decir, volver al pasado o ser como San Luis Potosí o como Zacatecas, es decir, ese mensaje lo posicionaron muy bien, segmentaron muy bien también otros mensajes que tienen que ver con
con mujeres, que tienen que ver con jóvenes. Había toda una campaña paralela con jóvenes del candidato. Y claramente ahí sí vimos una campaña desplegada en todos los sentidos, con diferentes mensajes, con un estado de ánimo alegre también. Esto tengo que decirlo, porque es decir, no gusta nada más un candidato que está criticando y viendo todo lo malo, como en el caso de Ricardo Mejía. Es decir, eso tiene un límite. Y las campañas también tienen alegría y tienen propuesta, y en ese sentido pues no nada más se mueven emociones negativas, sino también positivas. Ajá. Carlos, ¿qué piensas? Pues mira, yo diría, Marcela, que sí sirvieron para algo las campañas, o sirvieron para mucho. No necesariamente para las cosas que a nosotros nos hubiera gustado que sirvieran, Pues sí. pero sí sirvieron para consolidar la estrategia del PRI en torno a los ejes centrales de su discurso, que ya los comentó mi tocayo, y que creo que fueron terriblemente eficaces. Sirvieron para demostrar que en Coahuila el electorado tiene una especie de, digamos, conservadurismo medroso, que le cuesta mucho trabajo pensar en una alternativa, o si piensa en una alternativa, es una alternativa que solamente implica girar un poquito alrededor del objetivo que está viendo, para verlo desde una perspectiva distinta y pensar que eso es distinto a lo que tenía anteriormente. Y creo que en general sirvieron también para demostrar las cosas que quien quiere ganar una elección no debe hacer. Las grandes lecciones para esto, me parece, tendrían que tenerlos la gente de Morena, sobre todo, si es que quiere algún día ganar la gubernatura de Coahuila. El manual de lo que no se debe de hacer, creo, está perfecto de principio a fin en este proceso electoral para los morenos. Ahora, llama la atención que previo a esta elección en Coahuila, en donde vemos a Morena pues cometiendo errores, dividiendo ellos mismos el voto, ya había ocurrido en Durango, ¿no? Seleccionaron a una candidata a pesar de que había indicadores que apuntaban a que tenía que ser otro el candidato. No lo hacen, se escinde el movimiento y terminan perdiendo Durango. Y ahí se mantiene el PRI. En el caso de que ganara otra vez el PRI en Coahuila, tendríamos que el PRI gobernaría solamente Durango y Coahuila, pensando que perdieran el Estado de México. Durango y Coahuila. Sí, con esos presupuestos no alcanza para sostener una elección nacional. Mi planteamiento aquí para ambos es, no tendríamos, si eso ocurriera, no tendríamos que analizar el peso de la laguna en los dos estados en términos electorales, y no solo electorales en cuanto a voto, sino también a construcción de un ánimo de vamos a quedarnos como estábamos. Bueno, lo ha dicho Carlos en el punto del conservadurismo, es decir, no queremos movernos mucho en el tema de, sobre todo el mensaje de la seguridad pesó claro, se posicionó el mensaje de manera, digamos, como una política de comunicación muy clara, y ahí están las consecuencias. A mí me gustaría también abordar un tema que tiene que ver con la personalidad de los candidatos. Sí, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa corte comercial y vamos a regresar. Gracias a quienes ya participan. Esteban Villegas es el gobernador que está sometido al apoyo financiero de la Federación, dadas las condiciones del Estado. Durango es y sería el estado priista más morenista de México. Bueno, esa es una opinión. Son las 8:05, vamos a ir a la pausa y regresamos. Contextos.
invitado a Carlos Arredondo Cibaja, a Carlos Castañón Cuadros, al análisis y a la reflexión sobre lo que ha pasado durante este tiempo de campañas, previo a las campañas, que bueno, por ahí lo que decía Carlos me llamó muchísimo la atención, pues es que sí es cierto, al cabo del tiempo nos damos cuenta que el fortalecimiento del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD llegó desde mucho antes y lo que está por venir, ¿no? Es esta parte importante. Creo que las campañas electorales tienen varios protagonistas, ¿no? Los candidatos, los partidos, los ciudadanos, las autoridades electorales, las plataformas de cada partido, las propuestas. Y aquí ha habido un reclamo insistente dentro de este espacio de que poco se le ha dedicado a la propuesta. Pero tú querías hablar de los candidatos, Carlos, y vamos hablando de ello. De las personalidades, ¿no? Me parece, porque luego en el proceso se van descubriendo como de qué están hechos los candidatos. En el caso de Manolo Jiménez, de la Alianza, pues mantuvo el marcador siempre con una imagen fresca, titubeó un poquito en el primer debate, se recompuso para los siguientes y muy montado en su papel y en su guión. Es decir, no te salgas de este redil y esta es la fórmula ganadora y hasta ahí. En el caso de Guadiana se veía claramente cansado desde el principio, cansado físicamente, sí, desilvanado. Es decir, fue una persona a lo largo de la campaña que no le dio su condición física para sostener, porque es cansado, la soleada, estar hablando la caminada con todos los públicos, entonces andar de aquí para las horas en carretera también. Sí, no nada agotan, más porque traigas aviones, te la pasas bien, ¿no? O sea, realmente es una friega andar en la campaña y el estado de Coahuila es bastante grande territorialmente. Ricardo Mejía me parece muy interesante porque lo vimos transformarse a lo largo de la campaña, es decir, empezó beligerante, fue subiendo el tono, ya no salió de ese discurso, pero sobre todo se trastornó en el proceso y ha hecho un ridículo monumental, que me parece a mí claro de cómo la política o cómo entrar a ese mundo te puede cambiar. Algunos transformar y a otros trastornar. Es decir, el poder sí cambia o la tentativa de poder. Entonces, en el caso de Ricardo, pues realmente me parece notable porque es quien más psicológicamente ha dado de qué hablar. Uh-huh. Y bueno, pues Lenin, la verdad, quizás se escucha mal decirlo, pero pues en la irrelevancia, si bien es una persona muy articulada, muy, muy querida en Acuña, porque sí fue un buen alcalde. A mí me tocó hacer varios estudios allá en Acuña cuando él fue alcalde, pero prácticamente testimonial, es decir, al margen completamente, uh-huh, y en algo aporta al poder. Uh-huh. Carlos, de todos estos protagonistas de la escena electoral, ¿quién cumplió? ¿Quién reprueba? ¿Qué pendientes hay? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante, Marcela, que creo que vale mucho la pena hacer énfasis en ella, porque parafraseando ese viejo dicho mexicano, pues tenemos las campañas que nos merecemos. Yo he sostenido reiteradamente en los espacios en GREN que los políticos mexicanos, la clase política, los partidos, las dirigencias, las plutocracias partidistas, se comportan como se comportan porque nosotros no les exigimos más. Nosotros nos conformamos con lo que nos dan, y lo que nos dan los partidos y los candidatos tiende a ir hacia la mediocridad y disminuyendo. Entonces, esta campaña fue así. ¿Quiénes cumplieron? Yo te diría, nadie, absolutamente nadie. Una campaña que, si tú revisas los spots, los discursos, las intervenciones en los debates, pues una mayor parte del tiempo se llevó en descalificaciones. Y no es que a mí me asuste el asunto de las descalificaciones, lo decía mi tocayo Carlos al principio, pues ya no nos dieron ni siquiera guerra sucia, que por lo menos se hubiera hecho entretenido este asunto. No me asusta a mí eso. Lo que digo es que no hay equilibrio y nadie le está pidiendo a los candidatos que den propuestas concretas, porque los políticos mexicanos han sido muy eficaces, diabólicamente eficaces, en vendernos este asunto
de que el voto nuestro tiene que ir en sintonía con aquello que implicaría que nuestros intereses se surtan cuando ellos lleguen al poder. Nosotros votamos por alguien porque nos conviene, y nos conviene a nivel personal, no a nivel colectivo, no a nivel de que mejore el transporte público, de que mejore la seguridad, de que la infraestructura urbana sea más adecuada, de que las ciudades sean más vivibles, de que los espacios públicos fomenten el crecimiento sano de nuestra niñez y nuestra juventud, que la educación sea la herramienta privilegiada para la movilidad social. No, nada de eso importa. Lo que importa es que a mí me van a dar una chamba, que a mí me van a ayudar a sacar tal o cual trámite, y voy a poder avanzar en el juicio fulano mengano si apoyo a X, Y o Z candidato. Y entonces estas campañas son una condensación de eso, de lo que hemos venido construyendo juntos. Y aquí creo que no se vale simplemente decir los candidatos y los partidos políticos fallaron, sino que nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, porque tenemos que cambiar algo de fondo y ya, para que nuestras campañas políticas no sigan siendo este despropósito que hoy son. Sí, exactamente. Ahora, si tuviéramos que rescatar alguna propuesta de cada uno de los candidatos, porque bueno, hubo algunas ciertamente llamativas. Por ejemplo, en el caso de Armando Guadiana, pues siguió con este tema de las becas para los jóvenes, habló por ahí de este proyecto de conectividad a través del Tren Coahuilteca. Lenin Pérez, que también en uno de los debates puso sobre la mesa el tema de la salud mental, con la propuesta de crear una subsecretaría de salud mental en el Estado, con infraestructura para atender los casos. También Manolo Jiménez, pues el Consejo Ciudadano de Administración Financiera. Y en el caso de Ricardo Mejía Verdeja, pues también centró mucho la propuesta de la nueva Corporación de Seguridad, que no sean policías cuyas maneras violen los derechos humanos, y que sea una corporación donde la ciudadanía pues tenga confianza y se sienta segura. No sé, Carlos Castañón, Carlos Arredondo, si rescatan alguna de las propuestas o alguna que sea viable de cada uno de los cuatro. Carlos Arredondo. Que olvidaste la más interesante, Manu, que se dio en esta campaña, y quizá la única que sea relevante y viable en el plazo súper inmediato. Traer a Peso Pluma, si gana. Bueno, también. Sí. En el caso de Armando Guadiana. A ver, pero eso no es una propuesta. No, claro, pero es que ese es el retrato de la irrelevancia de las propuestas de nuestros candidatos. O sea, no es posible que en un debate, en una campaña política en la que tú estás aspirando a ser gobernador, te avientes una estupidez monumental de este tamaño de decir, y si yo gano voy a traer a Peso Pluma. Por Dios, era para sacarlo a patadas del auditorio y de la campaña. A ver, dentro de las propuestas, me parece que los candidatos en general, los cuatro, abusaron de las promesas en el sentido de que, a ver, hay que hacer esto, hay que cambiar aquello, hay que invertir en esto, pero la verdad es que el presupuesto del Estado de Coahuila está restringido, está ahorcado por la deuda, lo cual impide hacer importantes inversiones públicas, o por ejemplo, simplemente que digas, bueno, quiero hacer una secretaría especializada en salud mental. Bueno, ¿con qué dinero? O sea, ¿a quién se lo vas a quitar el poco que queda? Entonces, en ese sentido, no todo es viable. Más bien, pocas cosas tienen, digamos, esta capacidad presupuestal para acomodarse. Pero sí quisiera también comentar que de los cuatro hubo un tema coincidente que me parece positivo. La proyección económica que se viene para el Estado de Coahuila en relación a invertir en infraestructura, a invertir en las fronteras, a consolidar el corredor carretero que venga desde la laguna que vaya desde la laguna hasta Acuña o Piedras Negras. Eso me pareció relevante, es decir, conectar ya un tema más global entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí sí coincidieron los cuatro, y ese tema económico me gustó. Creo que es algo que Coahuila merece, digamos, que se lleve a la práctica. Todos hablaron del nearshoring, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, que al final termina imponiéndose un tema de agenda internacional global en una agenda local. Digo, como que te da una pista de que pues no hay vuelta de hoja en ese sentido, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, es eso o quedarte totalmente rezagado. Pero conectando, Arturo, si me permites, nomás conectando con lo que dice mi tocayo, creo que hubo una propuesta que a mí se me pareció
muy interesante que originalmente la dijo Lenin Pérez y que después un par de candidatos no la retomaron, y que sí es muy viable y que sí sería importante que se desarrollara y se pusiera en práctica. Sentarse con los bancos para hacer una renegociación de la deuda, planteando una quita del capital, porque es una deuda que ya pagamos los coahuilenses. Claro. Ya les pagamos más de 40,000 millones de pesos a los bancos y la deuda sigue allí casi intacta. Esa, me parece, es una propuesta muy interesante que habríamos de hacer nuestra los ciudadanos para exigírsela a quien gobierne, o bueno, a Manolo, pues. Ahora, no sé qué opinen de esto, digo, luego se extraña un diagnóstico coherente, no digo realista, porque luego en las campañas tiende a irse a los extremos, ¿no? O sea, Manolo Jiménez, vamos muy bien en este sentido, vamos a mantenerlo. Los demás, estamos muy mal, necesitamos rescatar el Estado, ¿no? Sí, Entonces, los extremos. Se van a los extremos, ¿no? Entonces es difícil que sea realista, pero al menos que sea coherente. O sea, un diagnóstico coherente del Estado. No sé, al menos yo no lo vi. No sé si ustedes lo percibieron. Un diagnóstico de un candidato que te dijera, a ver, Coahuila trae esto y necesitamos trabajar con estos puntos, con estos propuestas. Yo al menos no lo vi. Hay una cosa que escriben los partidos que se llama plataforma electoral, pero no se concentran tanto en el diagnóstico, sino más un poco en la propuesta. Por ejemplo, la propuesta que hacía Mejía, decir, bueno, a ver, necesitamos cambiar las policías, esto no es algo que se pueda hacer, ¿eh? Operativamente no es algo que digas tú, de la noche a la mañana aquí corro a todos los policías y vamos a hacer una nueva corporación. No es algo que operativamente se pueda hacer. Sí se puede decir en palabra, ¿verdad? Pero pues eso es una toma de pelo. El tema de la ciudadanización del gobierno, me parece que es un tema bien importante, que se deja así como de lado nada más, porque luego se han minimizado la formación y la creación de ciertos consejos, sobre todo cuando los consejos son a modo, ¿sí? Y entonces las instituciones, aunque sean autónomas, pareciera que están coaligadas con el gobierno en turno. Pero esta parte de la ciudadanización de los gobiernos, ¿no les parece a ustedes que es muy importante, Carlos Arredondo? Sí, a ver, pero el asunto es que confundimos fines con medios. Ciudadanizar a las instituciones públicas, ciudadanizar al gobierno, no es un fin en sí mismo. El fin tendría que ser que ciertas variables se movieran. La percepción de los ciudadanos en relación con la corrupción, la incidencia de ciertos delitos que afectan particularmente a ciertos núcleos poblacionales o a ciertos segmentos de la sociedad, el desempeño en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que la promesa va hacia la herramienta, no hacia el fin. Y esa es una parte que también los ciudadanos otra vez no captamos de manera correcta y por eso compramos esta idea. Y entonces cuando creas el Consejo Ciudadano que no tiene ningún propósito real, pues ya cumpliste con la promesa, pero nada cambió. Aunque no haga nada, ¿no? Ese consejo. Así es. Ahora, la pregunta también es, y no lo vi en la propuesta de ciudadanización, es cómo incorporar a los elementos opositores. Porque si vas a construir consejos ciudadanos solamente con aquellos que son afines a ti, pues es muy parcial y es muy sesgada esa visión, ¿no, Carlos Castañón? No lo hay, de hecho no lo hacen, es decir, no hay esa apertura, tanto no hay, de incorporar a los opositores. Sí hay que comentar que aún y cuando la tendencia ganadora claramente la tiene la Alianza por la Seguridad, la otra mitad se está yendo a un electorado que no quiere la alianza, ¿eh? No hay que perderlo de vista esto, es decir, no la proporción tampoco es pequeña. Pero ¿no les da la impresión de que se va a votar en gran medida a favor o en contra de algo? Digo, y no necesariamente de las alianzas o de los partidos, sino a favor o en contra de una ideología o de una manera de hacer gobierno desde el gobierno federal. Digo, porque me parece que este estado de polarización continúa y hay quien quiere algo y hay quien no lo quiere de una manera contundente. Carlos Arredondo. Sí, me parece que tenemos muchos años en México votando desde las tripas y entonces votamos primero por lo que no queremos más que por lo que sí queremos. El voto en buena medida se consolida a partir de nuestras fobias y no de nuestras filias. Pero incluso cuando se consolida a partir de nuestras filias, no se consolida a partir de filias ideológicas o de filias programáticas o de filias filosóficas o de la idea de sociedad que queremos, sino de filias personales. Me cae bien, está muy guapo, está muy guapa, es muy inteligente, es carismática, es muy articulada, dice lo que yo quiero escuchar, etcétera.
pero no vamos al fondo del asunto. Entonces, pues sí, en este sentido creo que son votos de víscera, una vez más, los que se van a emitir, y eso creo que más allá del resultado que tengamos el domingo, es algo que tendríamos que reflexionar de manera más pausada para decidir cómo lo podemos cambiar o cómo lo vamos a cambiar. Y eso, Carlos, de votar por la víscera, históricamente, que pues sí, efectivamente así ha sido, ¿de qué habla? ¿De la escasez de cuadros, de la falta de perfiles, de la falta de opciones que realmente signifiquen pues un proyecto de gobierno realista, efectivo en términos de lo que la ciudadanía necesita, o por qué nos hemos enfrascado en esa dinámica de votar por lo menos peor o por lo que en contra de lo que no se quiere, más allá de lo que sí podría construir un estado de cosas mejor? ¿Era con mi tocayo o conmigo? No, contigo. Bueno, es una cuestión cultural, y es que por eso tenemos que reflexionar de manera más pausada y profunda. Nosotros tenemos ideas profundamente arraigadas en nuestro subconsciente que tienen que ver con el hecho de que lo que cuentan son las relaciones personales, las relaciones íntimas, las cercanas, las vis-a-vis, no, las ideas no son lo que pesan. El país funciona o no funciona en la medida en que funciona para mí y no a partir de la construcción de instituciones. Las cosas ocurren porque hay un gran poder concentrado en una sola persona que tiene toda la voluntad y hace las cosas, y si eso no existe, entonces las cosas no funcionan. Esa es la idea que está detrás, y eso es lo que nos impulsa entonces a recrear este tipo de campañas y a soportar y seguir tolerando este tipo de gobierno. Ahora, Carlos Castañón, luego hablamos de las elecciones y es un error que cometemos como periodistas, principalmente como medios, como si todos los que votaran en un ejercicio de completa libertad, cuando sabemos que hay una clientela y una estructura clientelar que pesa mucho en la oposición y en el oficialismo. Es una realidad de la política mexicana. La estructura clientelar compite con otra estructura clientelar. En ese sentido, ¿qué tanto peso crees que tengan en este momento para esta elección las estructuras clientelares? Bueno, en el caso del PRI es clarísimo, es decir, es una estructura muy bien definida, bien aceitada, es decir, con dinero a lo largo de los años. No es algo de que llegue la elección y ya otra vez hay que apoyar. No, esto es de manera constante. Es decir, es un tren que prácticamente, si te dice que va a sacar 30, saca 30. Lo interesante de esto es que, además de las estructuras, digamos, partidistas o clientelares, que en el caso del PRI lo tiene muy claro, Morena ha hecho también o tiene lo suyo con los beneficios sociales, pero también hay otras, digamos, bolsas de electores que no están, que no son clientes, que votan por intereses o que votan por deseos, pero en particular yo me iría con un tema que se posicionó de manera muy clara desde el principio en esta elección. No tiene que ver con la ideología, no tiene que ver con un programa propiamente, la seguridad, es decir, a ver, ¿quieres estar en paz o quieres estar en guerra? Punto, nada más eso. Entonces, sobre ese gran mensaje se emitieron otros, pero ese fue el eje prácticamente de la campaña. Bueno, es que se nos acaba el tiempo y no hemos abordado para nada el tema de las diputaciones, que es súper relevante. Carlos, aunque sea un comentario, ¿qué va a pasar con las diputaciones? Mira, nada más déjame mezclarlo con el tema de las declinaciones, porque ha habido una confusión, por lo menos acá en Saltillo se ha manifestado, sobre qué pasa con Lenín Pérez y con Ricardo Mejía. Bien. A partir de las candidaturas del Verde y del PT. Bien. Y decirle a la gente de manera muy sencilla, no pasa absolutamente nada porque eso no se ha oficializado ante la autoridad. Todos los 4 candidatos que fueron registrados siguen exactamente con sus mismos derechos, están en la boleta, y todos los votos que se emitan en la casilla del PT, del Verde, de UDC, van a ser válidos, se van a contar y cuentan para esos partidos. No hay ningún trasvase de votos. Si la gente quiere votar por Guadiana, tiene que cruzar el logotipo de Morena. No puede cruzar ningún otro pensando que ese se le va a sumar a Morena. Si quiere votar por Lenin, puede votar en la casilla de UDC o en la casilla del Verde. Si quiere votar por Ricardo Mejía, tiene que cruzar solo la casilla del PP. Si quiere votar por Manolo Jiménez, puede votar en la del PAN, en la del PRI, en la del PRD. Pero no en las 3.
No, sí puede hacer. Hay 7 formas correctas de votar por Manolo Jiménez. Puede votar en cualquiera de esos partidos de manera individual, cualquier combinación de 2 o los 3. Así se pueden marcar los 3 y no se anula la... No. Como en el caso de Lenin, votar por el verde y votar Sí. por el UDC Bien. juntos vale, ¿no? O sea, que sí, porque sabes que se ha difundido un mensaje en el sentido de que si votas por los 3 partidos que están avalando, por ejemplo, la candidatura de Manolo Jiménez, se te anula el voto. Entonces no se anula. Es un asunto que cuenta. Bien. Bueno, ¿Y los sobre diputados? el Congreso, pues creo que el Congreso sí es una incógnita para el día de la elección. Hay distritos en los cuales UDC, Morena, sobre todo, son competitivos a nivel individual y que podrían tener triunfos. Luego está el asunto de que el PAN tiene 5 candidaturas, las del PRD no cuentan porque en realidad son priistas los que están allí. Y entonces podría ocurrir algo interesante en el Congreso y eso podría hacer interesante el resultado electoral al tener un Congreso dividido otra vez como lo tuvimos en la legislatura anterior y que pueda ser un contrapeso interesante para el futuro gobierno. Ajá, Carlos, 2 Sí, palabras. Son 2 campañas, se mueven aguas diferentes en las diputaciones y vamos a ver sorpresas ahí, porque no lo perdamos de vista. En el norte, sin duda alguna, UDC, en Monclova también muy reñido, muy peleado. En La Laguna veremos, sobre todo aquí, algunos distritos para el PRI y otros con mis dudas si los gana Morena. Ok. Bueno, y acá nos dicen que les quede claro. La intención es que Morena no diga que perdió frente a la alianza, sino que diga que perdieron por la falta de negociación entre Morena, PT y Verde. Bueno, Dirán que los traicionaron por tercera vez consecutiva. así es. No nos olvidemos que las últimas 2 elecciones, esa ha sido su explicación. Nos Así es. traicionaron los de adentro. Así es, justo así. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Arredondo. Gracias por haber estado con nosotros en este segmento de Coahuila Tú Decides. Esperamos el domingo tener intercambio de información allá desde Saltillo, nosotros acá desde Torreón estaremos platicándolo. Y muchas gracias a Carlos Castañón Gracias, también. Marcela. Sus opiniones siempre valiosas. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Buen día. Así día. es, gracias, Carlos. Son Carlos, las 8:29. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, no dejamos de hablar del proceso electoral porque lo vamos a hacer desde el contexto digital con Luis Fernando Gallardo. Contextos.